Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este ciclo. Hoy día vamos a hablar de un genio, de hecho, uno de los tantos genios. ¿Por qué pongo aquí a varios personajes? Porque uno de sus últimos biógrafos, que es Isaacson, precisamente se jactaba de hacer biografías de genio. Ya había escrito de Einstein, había escrito de Steve Jobs, que entre, digamos, y varios autores más, digamos, de distintas facetas, y siempre le había tenido mucho miedo a Leonardo, particularmente porque pensaba que las fuentes iban a ser bastante escasas para poder trabajar a alguien tan lejano en el tiempo. Sin embargo, él se sorprendió, y como muchos que han estudiado a Leonardo se han sorprendido, porque las fuentes para estudiar a Leonardo no es que sean pocas, son muchísimas. Y son muchísimas porque el personaje en cuestión, entre otras cosas, es pensamiento escrito y dibujado. Por lo tanto, ya hay muchas fuentes, no solo lo que él escribe, lo que él hace, que ya es digamos, un mundo, sino también muchos autores contemporáneos y posteriores que escribieron sobre él. Una figura que va a ser ensalzada siempre, o sea, en Italia tenía lira, la perdió porque ahora son euros, pero ha sido conmemorado, podemos decir, en distintos lugares, Japón, o sea, no solamente Italia, por supuesto que Italia sí, ya, pero Mónaco, aquí un poco para mostrarle que las Naciones Unidas también le ha rendido tributo. De hecho, aquí vemos que Alemania, Inglaterra, o sea, la filacteria a nivel europeo y más allá de Europa es gigantesca. Por supuesto que Francia, porque Leonardo va a ser, bueno, van a ser cerca de Florencia, en un caserío que se llama Chiano, por largo tiempo. De hecho, su primer biógrafo, que lo hace todavía en vida de él, es Vasari. Vasari es el primer biógrafo de la mayoría de los pintores de este tiempo, porque escribe un libro de como los grandes pintores de su tiempo, y pone a Leonardo. Él nos dice que nació en Vinci, pero la verdad es que hoy día sabemos que no nació en Vinci. Vinci es un pueblo cerca de Florencia, y la verdad es que nació en un caserío cerca de Vinci, que no alcanza a ser pueblo, que se llama Anchiano. ¿Ya? Pero aunque nació en Anchiano, vivió en muchos lugares de Italia, que vamos a ver que se va a emplear en distintos lugares, va a morir en Francia. Así que obviamente Francia lo va a celebrar, y esa es la razón por la que muchas de sus obras, sus cuadros en particular, están en el Louvre. O sea, la mejor colección de los cuadros de Da Vinci los tiene el Louvre. Ahora, cuando uno ve a Da Vinci, en relación, estamos hablando de los grandes pintores, en realidad artistas más que pintores, porque Leonardo pintó 15 cuadros. ¿Cómo 15 cuadros? No es nada. Obvio que no es nada. Lo vamos a comparar, a mí me va a tocar hablar de Van Gogh. Van Gogh va a pintar, de hecho va a empezar su carrera de pintor bastante tarde, y va a pintar muchísimo. O sea, Vincent Van Gogh va a pintar prácticamente un cuadro al día. ¿Ya? En cambio, Leonardo va a pintar 15 cuadros que son considerados los que están autenticizados, digamos, que realmente sabemos que los pintó él. Hay algunos que están en disputa, que si los sumamos llegamos a 19 nomás, y que básicamente están otros que se denominan abiertamente leonardescos, porque va a tener seguidores y va a tener un estilo propio que después otros autores, Melzi incluido, que va a ser su discípulo, lo van a copiar de alguna manera y lo van a emular en muchos aspectos, y van a tener técnicas también similares. Por lo tanto, eso es lo que se denomina leonardesco, que tienen la forma, el estilo de Leonardo, pero que no son de Leonardo. Pero aparte, también aparte de los cuadros, que muchos de ellos están en Francia por esta razón, que va a morir en Clos-Lucé, él también va a tener, aquí pongo estas libretitas, que son estos códices, que es lejos lo más interesante de Leonardo. Y ahí encontramos este artista múltiple, que obviamente los cuadros, canvas, probablemente tal, son pocos, pero la cantidad de dibujos, de estudios, digamos, de inquietudes, sus inquietudes que nadie contrató, estas libretitas que son como las que uno podría llevar, no sé, estos cuadernitos, estas libretas Moleskine que tengo yo aquí, claro, podría ser eso, pero llevado a múltiples textos. Varios están en distintas partes del mundo, muchos terminaron, incluso hay varios que están en Inglaterra, hay otros que están en Italia, por supuesto, o sea, en Florencia hay varios, pero hay incluso algunos, porque hay muchos, o sea, es pensamiento dibujado. ¿Ya? Y esos cuadernitos son donde ponía su pensamiento, que además son tremendamente confusos, en el sentido de que agrupan, hay algunos que tienen
digamos, una temática, pero aunque tengan una temática, como son borradores, no son en el fondo algo que fuese pensado para ser publicado, para nada. Entonces, entre medio de un estudio aparece la lista del supermercado, digamos, ideas inconexas, ¿ya? Uno de estos que ha sido famoso ahora es el códice Lester, así se lo denomina, que fue adquirido por Bill Gates. Y de hecho él lo va a digitalizar para hacerlo disponible a todo el mundo, pero a lo que voy es que Leonardo entra en las subastas por sus distintas cosas. El códice no fue barato, pero sí dio que hablar, porque siempre daba que hablar Leonardo, fue precisamente hace un par de años cuando Christie's, después de una larga historia respecto a este cuadro que se llama Salvatori Mundi, que si era leonardesco o era Leonardo, y después de largo estudio se concluyó de que era un Leonardo, cosa que, ojo, hay algunos que todavía lo ponen en duda, pero Christie's lo vendió, lo subastó en 450,3 millones de dólares. O sea, esta semana fue noticia que se subastó, ¿cómo se llama esto? De hecho, este es el cuadro más caro que se ha vendido, jamás nunca, y lo seguía este Pablo Picasso, que fue 179,4, pero lo acaba de ganar en segundo lugar un Andy Warhol que se subastó esta semana, que es una Marilyn, ya que se subastó en 190 millones de dólares. Pero eso está absolutamente lejos de los 400,3 millones de dólares. Esto fue el evento del año, fue justo antes de la pandemia, y la verdad es que fue una cosa impresionante. Esta caricatura lo dice todo, me encanta. ¿Quién es el genio? Y la mujer contesta, Christie's, obvio, 450 millones de dólares. Y lo mejor de todo, para decir algo, bueno, lo subastó un jeque, que lo tiene en un yate, pero se hizo una exposición y él lo llevó, lo quería que lo pusiesen en el Louvre, y quería que lo pusiesen en la sala que está la Mona Lisa, y el Louvre no quiso hacerlo. O sea, a lo que voy es que, a pesar de que está aceptado que es, el Louvre tuvo pudor, porque fue largo tiempo disputado, si es Leonardo o leonardesco. Ahora, desde ya, la Mona Lisa es el cuadro más famoso del mundo. Miren, por favor, todas las distintas versiones en el arte moderno. O sea, un Andy Warhol estaría absolutamente feliz. Pero además es famoso no solo porque se ha convertido en un ícono popular, sino que durante el siglo XX, debido a que a comienzos del siglo XX, 1911, fue robado el cuadro, se hizo más famoso todavía. Es un cuadro sumamente pequeño. Yo siempre cuento que cuando yo llevé a mi hija que tenía 9 años, la puse al frente y le dije, Magdalena, este es el cuadro más famoso del mundo. Y ella me miró enojada y me dijo, no, 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 no puede ser. Y yo la miré con cara de, lo es. Y me dice, es muy chico y muy feo. Sí, es muy chico. De hecho, el ladrón que se robó la Mona Lisa se lo puso en el abrigo. O sea, así de chico es. Y efectivamente uno podría decir, bello, es curioso. Es curioso y sí, tiene un gran valor artístico, y ya vamos a hablar de este cuadro, por qué es tan importante, representa todos los estudios, es como digamos, la conjunción de los estudios de la vida de Leonardo se plasman precisamente ahí. El robo de la Mona Lisa lo hizo mucho más famoso, y de hecho nosotros vamos a terminar este curso hablando de Pablo Picasso. Pablo Picasso fue involucrado en este robo, acusado, tuvo que ir a comparecer. Finalmente se descubrió quién lo había robado, y este era Vincenzo Perugia, ¿ya? Y que efectivamente lo tuvo que devolver, apareció en el diario que lo devolvió, y de ahí de alguna manera pasó a tener un lugar primordial dentro del Louvre. Eso, esto fue la mejor publicidad que se puede haber hecho para un cuadro que efectivamente no tiene ni siquiera tamaño que sea algo que llame tanto la pena, porque si uno va, por ejemplo, al Prado y se enfrenta a las meninas tienen un tamaño importante, ¿no? La Mona Lisa es muy pequeña, ¿ya? Entonces efectivamente llama la atención. Bueno, la cultura popular lo ha ensalzado siempre, tiene por supuesto Lego tiene toda una línea de historia, y Playmobil también. Playmobil no tiene solo un Leonardo, sino que varios, y aquí vemos cómo incluso el hombre del Vitruvio se ha establecido dentro de estos juguetes, esta competencia de juguetes europeos, podríamos decir, incorporando estas figuras tan importantes de la historia europea. Películas hay varias, esta es la mejor serie que se hizo por la BBC, pero también podríamos decir que en el último tiempo el Código Da Vinci, que de histórico no tiene absolutamente nada,
situó a Leonardo en esa línea de la teoría de la conspiración y el secretismo, cosa que no hay nada histórico al respecto, porque la base en que se sustenta la novela, que es una novela policial, El Código Da Vinci, es un libro que se llama El Enigma Sagrado, y es un libro que parte de una fuente falsa, por lo tanto no hay ningún sustento, todo lo contrario, esto es simplemente una teoría de la conspiración que se alimenta de tejerla muy bien y de la ignorancia inicial y digamos de montones de cosas que tienen que ver con fuentes históricas que la mayoría de la gente común no tiene por qué saberlo. Se hizo esta serie por SARS, también bastante mala, pero sí otra vez nos muestra este polifacético Leonardo. Se estaba haciendo una serie digamos para los 500 años que quedó suspendida principalmente por la pandemia y que yo espero que ahora pueda retomarse prontamente y que efectivamente apareció. Hay una también con Adrian Turner que se está haciendo y que se retrasó por todo el tema de la pandemia. Y hay una película basada en la biografía de Isaacson, que es la última que salió, que es una muy buena biografía, bastante completa y que corre muy bien. Esa película que se está haciendo, Leonardo DiCaprio haría de Leonardo da Vinci. Yo le diría, bueno, pero Leonardo da Vinci no se parece a DiCaprio. Vamos a ver que Leonardo da Vinci era muy pinteado y entre otras cosas sabemos varias cosas de su aspecto físico joven probablemente sí tenía más de algún parecido a DiCaprio, era rubio, desde ya hay que plantearlo, y lo vamos a ir viendo. Ahora, nuestro personaje no lo podemos entender si no partimos de la base que tanto Leonardo como Miguel Ángel, como Botticelli, como Rafael, como todos los pintores del Renacimiento, nacieron en el lugar preciso, en el momento preciso, o sea, tal y cual. Si Leonardo da Vinci hubiese nacido en otro momento, probablemente no habría sido lo que fue, así de simple. Bueno, pero eso es siempre así. Pero es un momento espectacular. ¿Por qué precisamente en Italia, en el siglo XV, se produce esta cantidad de genios al mismo tiempo? O sea, cosa que uno vaya a los Uffizi y uno no lo puede creer, uno va a la academia y efectivamente el arte italiano tiene algo en particular. Y eso se debe primero a la peste negra. La peste negra fue en el siglo anterior. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, la peste negra atacó rápidamente a toda Europa y literalmente, bueno, mató a, digamos, un tercio de la población a nivel mundial, pero mató en el fondo a la mitad de la población de Europa. Y esto va a implicar que haya primero una postura frente a la muerte, todos se van a contagiar. Esta postura frente a la muerte va a poner énfasis en la muerte misma, la muerte se va a convertir en un ícono del arte, pero además va a establecer a la muerte no como algo tranquilo, sino como literalmente un castigo de Dios, en un mundo donde Dios había hecho todo con pesos y medidas, que es lo que plantea la Biblia, y es el logos, es racional. Bueno, ¿cómo explicas tú la peste? ¿Ya? En un mundo teocéntrico, evidentemente esto implicaba un castigo de Dios y por lo tanto va a haber un cambio psicológico muy tremendo. Se va a morir la mitad de la población, o sea, muchos compararon a la peste negra con el COVID, cero comparación, imposible de comparar, no hay parámetro para comparar. Se murió la mitad de la población y aquí se llevó a todo. Esto va a implicar que efectivamente, bueno, haya por una parte una actitud frente a la muerte, una actitud frente al tiempo. Este es el reloj de Praga, es el periodo en que, que aparecen y proliferan los relojes astronómicos, y efectivamente miren lo que tiene en la esquina, la muerte. Pero una de las consecuencias que es la que me interesa a mí, para efectos de Leonardo, es que después de la peste, y debido a que se murió la mitad de la población europea, va a venir un auge económico. Y es súper simple, porque los recursos habibles, la torta, digámoslo así, que se repartían todos los que eran, en el momento en que se muere la mitad, el pedazo de torta que le toca a cada uno es mayor. Eso, uno. Segundo, la percepción de que nos vamos a morir, que va a estar mucho más, o sea, siempre supieron que se iban a morir, pero evidentemente que la peste implicó una muerte abrupta y de alguna manera esa sensación de la muerte presente que se manifiesta en todas las artes. Piensen en un Jorge Manrique, las coplas a la muerte de mi padre, el Ars Morendi, las oraciones de el Salve Regina o de la ira de Dios que van a aparecer precisamente en este momento, van a hacer que no solo haya dinero disponible, sino que la gente esté dispuesta a gastar el dinero en vida, ya, porque la vida es corta.
Esa sensación de la vida es corta va a implicar este auge donde hay plata y se trasladan platas de unas familias a otras, y de pronto va a haber mucha gente que le llega plata de pronto, o sea, muchos nuevos ricos también, que va a aparecer precisamente esa movilidad del dinero que se va a dar de patrimonio, va a implicar que el siglo XV sea tremendamente lujoso. Y que también el hecho de que haya muchos nuevos ricos va a implicar que los nuevos ricos siempre quieren aparentar, quieren mostrar mucho más de lo que son, ¿ya? Y por eso mismo son lejos los más lujosos, ¿ya? Y eso ayer, mañana, hoy día es exactamente igual, ¿ya? En el fondo es esa idea que se va a dar precisamente en ese siglo XV, siglo XVI, que va a ser además un momento que va a tener que ver también con la consolidación de los poderes de los reyes, en desmedro de lo que había sido básicamente el feudalismo. Esto es una cosa fundamental porque efectivamente esto que haya dinero, que haya un auge económico, cuando la economía realmente florece, el arte también florece. El arte necesita, es algo que efectivamente cuando la economía se contrae, la gente deja de gastar en las cosas que no son absolutamente necesarias, entre ellos el arte. Entonces el arte florece cuando la economía está bien. Y cuando hay mucha gente que tiene plata y que además quiere demostrar y empiezan a invertir en arte, la competencia entre las personas y entre las, en el caso de Italia vamos a hablar en particular, que se va a trasladar también al arte, por lo tanto van a aparecer una serie de mecenas que van a ser esenciales para que todos estos personajes puedan haber sido lo que son, o lo que fueron, básicamente. Por otro lado, la peste va a implicar que haya inventos nuevos, porque la falta de mano de obra va a implicar, entre otras cosas, Gutenberg va a combinar los tipos de móvil chino, que los habían inventado los chinos, con las prensas de los vinos, y va a inventar la imprenta, y la invención de la imprenta va a implicar, evidentemente, que la cantidad de libros habibles, porque los libros eran manuscritos, o sea, ¿cuántos manuscritos podían haber? Bueno, los que los monjes pudieran hacer en vida. Bueno, un monje podía estar toda la vida copiando un libro, pero con la imprenta los libros van a estar disponibles. Y si bien Gutenberg alcanzó a inventar la imprenta y se murió sin ni uno, porque le quitaron la imprenta, porque tenía unos financistas que era Furs, que le terminó, no pudo alcanzar a pagar, no alcanzó a dar la vuelta, como le pasa a muchas pymes, pero efectivamente después de su invento, este invento se va a proliferar, y va a empezar esta competencia, y en particular en Italia, se va a dar en el fondo un auge editorial, y la mayoría de los incunables, que son los libros impresos hasta 1500, son precisamente, se producen en Italia. Entre ellos va a aparecer en Venecia, por ejemplo, un impresor que es Aldo Manuzio, que va a inventar esta letra que se conoce como la letra antica, y que efectivamente va a empezar a imprimir los libros del saber antiguo, y por lo tanto va a haber libros disponibles por primera vez, ese concepto de bibliotecas, podríamos decir, privadas, que ahora son relativamente más accesibles. Y se van a instalar imprentas en distintas partes, digamos hasta 1500, de Europa, y en particular vemos que hay un concentrado de imprentas aquí en Italia. O sea, Leonardo no solo nació en el tiempo preciso, nació en el lugar perfecto, porque Italia no era una nación constituida, y como no era una nación constituida, la competencia entre los distintos estados, nación, principados, reinos que existían, va a implicar que cada uno quiere tener su propia imprenta, cosa que no pasa en Francia, pues Francia era un reino unido, España era un reino que estaba ya en proceso de constitución, y podemos ver, y que se va a terminar formando precisamente en este periodo, tiene pocas imprentas, ¿para qué decir Inglaterra? No tiene prácticamente ninguno. Entonces, si nosotros miramos lo incunable, de hecho, la mayoría se van a producir entre Italia y Alemania, los dos lugares que no tenían una unidad territorial. Y aquí se demuestra otra cosa económica, la competencia. La competencia, o sea, plata habible, gente dispuesta a gastar porque siente que se va a morir, y competencia, esas tres cosas juntas van a implicar efectivamente que Leonardo nació en el lugar preciso, porque esa competencia que se va a manifestar en muchas cosas se va a manifestar también en el arte, la competencia entre las distintas, en el fondo, ciudades, estados, y por otro lado, principados, reinos, los estados pontificios, en fin, van a haber muchos estados, por una parte, que se van a hacer mecenas en esta competencia que se va a manifestar también en el arte. Vasari, como les dije, es su primer biógrafo, y nos dice que efectivamente nació, él dice que nació en Vinci, y ya nosotros sabemos que no nació en Vinci, sino que nació en Anchiano, un pequeño caserío. Sí, Vasari nos dice que es hijo de, sabemos que su padre se llamaba Piero, y que era un notario, y sabemos también por Vasari que su madre era una
campesina que solo nos dice que se llamaba Caterina. Hoy día los estudiosos posteriores han llegado a la conclusión de que esa Caterina era una tal Caterina di Meo Lippi, porque la familia de Piero posteriormente aparece involucrada en el matrimonio de una Caterina, o sea, la casaron después. ¿Ya? Ahora, importante saber que esta campesina, este hijo ilegítimo de Piero, va a ser tomado por Piero, va a ser tomado principalmente por el abuelo, por el padre de Piero, y va a ser criado en la familia, pero no va a ser nunca reconocido. Pero por largo tiempo va a ser el único hijo de Piero. O sea, este era hijo de ilegítimo de un notario, que sí, su abuelo se va a hacer cargo de él y va a crecer en Vinci. Aunque nació en Anchiano, va a crecer en Vinci. También sabemos que el abuelo, que es Antonio, lo va a bautizar, esta es la iglesia de Vinci. Vinci es un pequeño pueblo que básicamente hoy día tiene un museo leonardiano. Esto es Vinci, o sea, un pueblo pequeño, ¿ya? Pero evidentemente ahí está la iglesia, ahí bautizaron y aquí vivió, y pensemos en este niño que era inmensamente curioso, porque si hay algo que podemos definir a Leonardo, es curioso de profesión. Y por lo tanto, un niño que yo siempre digo que tal vez nunca, comillas, maduró en el sentido positivo de la palabra, porque nosotros hoy día decimos inmaduro como algo malo, pero lo que va a tener Leonardo es en el fondo una inquietud permanente, un asombro absoluto. Se va a asombrar por muchas cosas con la misma intensidad y al mismo tiempo. Y se va a hacer preguntas. ¿Ya? En inglés a mí me gusta decirlo porque en inglés uno dice, en el fondo, sense of wonder, que es el sentido de maravillarse. Pero a su vez, el idioma se plantea cuando frente a algo que te maravilla, ese sense of wonder, en inglés se dice I wonder, hacerse una pregunta. O sea, es la maravilla la que te hace preguntarte cosas. Bueno, Leonardo se va a preguntar cosas que probablemente personas, porque además sabemos por sus códices, porque ya dije que esos códices son bastante caóticos en el sentido de que de pronto está estudiando, no sé, el vuelo de los pájaros, ya porque está tratando de inventar distintas máquinas, y entre medio aparece, como les decía yo, una lista de supermercados, o porque alguien lo llamó a comer, pone, escribe, se va a enfriar la sopa, una cosa que uno dice, ¿qué tiene que ver esto aquí? Pero también en el fondo se hace preguntas, y hay muchas de esas preguntas que están escritas, porque de pronto algo le llamó la atención, anotó la pregunta, y ojo, que para muchos de nosotros, si tenemos una pregunta o algo nos llama la atención, podemos olvidarla al día siguiente. No, Leonardo no olvidaba nada, era como obsesivo, compulsivo, era igual que un niño. Y por eso va a ser un niño en el sentido de sorprenderse, preguntarse, los niños preguntan, ¿y por qué? 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 Porque quieren saber todo, hasta que entran al colegio y el colegio les dice que no hay que preguntar tanto y dejan de preguntar. ¿Ya? Pero Leonardo va a tener la suerte de ser un hijo ilegítimo. Y uno dice, pero ¿cómo va a tener la suerte de ser un hijo ilegítimo? Sí, por supuesto, tuvo la suerte, no solo nació en el tiempo perfecto, en el lugar perfecto, sino que tuvo la suerte de ser ilegítimo. ¿Y por qué digo que tuvo la suerte? Porque si Leonardo hubiese sido el hijo legítimo de Piero, o Piero hubiese decidido legitimarlo, habría tenido que ser notario. Y lo habrían educado para ser notario. Y habría sido un pésimo notario, porque era absolutamente disperso. O sea, si nosotros analizamos la carrera profesional de Leonardo, es un desastre. Y es un desastre porque nunca hizo lo que le pidieron que hiciera, y lo que le pidieron que hiciera lo hizo a media, y hizo lo que quiso. O sea, era un pésimo empleado. Era un gran creativo, por supuesto, impresionante, pero es por lo mismo, porque él tenía este ímpetu particular. Habría sido un pésimo notario, menos mal que no lo, digamos, no lo legitimaron por una parte. Pero además, si hubiese sido legitimado, habría tenido que prepararse para notario y habría que tenido una educación formal. Y esa otra cosa fundamental. Como no iba a ser notario, no tuvo una educación formal y por lo tanto tuvo la única educación posible que realmente existe. Miren lo que voy a decir, que es la autoeducación. Él en el fondo le interesaban tantas cosas al mismo tiempo, que fue básicamente preocupándose de cada una de estas cosas que le llamaban la atención. Nunca aprendió latín, de hecho. ¿Ya? Él mismo decía, no hablaba latín, o sea, no tuvo una educación formal, no pasó. Este es un periodo donde todavía no existían los colegios compulsivos, pero sí, en el fondo se aprendía a través de los oficios. Después, posteriormente, su abuelo se va a dar cuenta de que él es un gran dibujante y va a decidir llevarlo a Florencia para que entre como aprendiz de algún maestro, digamos, artista.
más que pintor, porque no va a entrar, va a entrar también otra vez al taller perfecto, que era un taller que se dedicaba a bastantes más cosas que simplemente la pintura. Ya, el padre después se casa de nuevo, por largo tiempo va a ser Leonardo el único hijo, pero después va a tener hijos. ¿Ya? O sea, eso efectivamente va a estar. Así que, como les decía, no va a tener educación formal, no va a aprender latín. Después los hermanos, en el fondo, el padre no solo no lo va a reconocer, no le va a dejar plata, pero un tío posteriormente sí le va a dejar plata, y por lo tanto Leonardo, podríamos decir, vivió de los sueldos, porque va a ser empleado en múltiples lugares, pero además después va a recibir una plata familiar que no viene por parte del padre, sino que viene por parte de un tío. Esto es Italia del periodo, o sea, es decir, no hay Italia, no hay Italia. Aquí hay distintas ciudades, estados, están los estados pontificios, hay reino, ¿ya? Y por lo tanto hay gran competencia. ¿Ya? Entonces, Vasari nos cuenta que efectivamente el abuelo vio que este niño tenía un don para la pintura y para el arte, y que tenía un interés, que salía a caminar por la Toscana y que hacía dibujo, y dibujaba cosas, y dibujaba cosas, y contaba cosas, y se preguntaba cosas, y lo notaba inquieto, y lo va a llevar a Florencia. Y entendamos, pensemos en este niño prepuber, que va a ser llevado a Florencia y que va a llegar a esta ciudad, con esto ya existía, una Florencia que ya estaba en manos de los Medici por básicamente el dinero de la banca. Ellos van a sofisticar la banca, van a crear, no es la primera banca, porque la primera banca va a surgir en Siena, pero efectivamente los Medici, Cosimo en particular, que es como el pater familia, va a lograr crear un negocio muy diversificado, y además va a tener muy buenos clientes, entre ellos el Papa. ¿Ya? Y esto va a hacer que efectivamente los Medici se hagan inmensamente poderosos, y que efectivamente, como también eran recién ascendidos, podríamos decir, van a tratar de embellecer, entre otras cosas, porque eran artistas también, lo que va a ser la ciudad de Florencia. Y en el marco de este afán de competir con las otras ciudades, van a contratar a Brunelleschi. Entonces, cuando Leonardo llega, ya Brunelleschi había construido el Duomo de la Santa María del Fiori. Esto es tremendamente importante, porque esta cúpula va a ser una representación del poder. O sea, la cúpula no la financiaron los Medici por linda simplemente, no, esto dice muchas cosas. Esto es lo que es la arquitectura al servicio del poder. El poder se expresa a través de la grandiosidad, obviamente, y entendamos que la admiración por el Panteón Romano, y el Panteón Romano implicaba la época de César Augusto, que conquistó y que terminó matando a la República e instaurando el imperio, hace el Panteón de Agripa, este espacio interior con esta cúpula de la construcción romana que nadie había podido emular sin tener básicamente pilares que sostuviesen esa bóveda. Bueno, Brunelleschi la hace. Entonces, piensen en este adolescente que llega aquí, se sorprende, no solo ve eso, sino que vamos a ver varias, no hace una cúpula en Florencia, la de Santa María del Fiore, por supuesto que es la más grande, pero también la Basílica de San Lorenzo, y va, además, Brunelleschi va a instaurar este estilo que va a volver a mirar un poco a lo clásico, y efectivamente el arco de punto, que va a alejarse del gótico. O sea, Florencia era una ciudad de innovación arquitectónica, donde van a hacer un estilo nuevo, y por lo tanto piensen en este adolescente caminando, entrando a todas estas iglesias. Florencia es un museo en sí mismo. Es más, aquí va a haber desde Florencia, justamente la generación anterior, había habido la innovación en el arte, la creación de la perspectiva. Nosotros tenemos los primeros, en el fondo, pintores, Duccio por una parte en Siena, Giotto, que va a hacer en muchas partes, pero el arte del fresco va a comenzar a aparecer. O sea, este joven se va a empapar, va a ver toda esta arquitectura, va a ver en el fondo lo híbrido, porque entendamos que Italia va a tener una gran influencia bizantina también, que lo vemos precisamente en el Batisterio, pero además habían contratado a los Medici a escultores como Ghiberti, que había hecho estas puertas del paraíso. O sea, imagínense este joven caminando, viendo todo esto, venía de un pueblo pequeño, y llegando a esta ciudad maravillado, va a llegar al Orsa Michele, y aquí en el Orsa Michele grandes escultores, entre ellos Donatello, que es justamente del periodo temprano del Renacimiento, que va a ser varias de las esculturas del Orsa Michele. Esto es un edificio que está afuera, en la calle. ¿Ya? Aquí vamos a tener obviamente Brunelleschi, que no era solamente arquitecto, era también escultor. ¿Ya? Ghiberti, que es el que había hecho las puertas del paraíso, Nanni di Bacco, y
entre ellos Andrea Verrocchio. ¿Ya? Andrea Verrocchio va a ser fundamental porque precisamente él va a entrar básicamente a trabajar en el taller de Andrea Verrocchio. Y Andrea Verrocchio va a ser un hombre inmensamente interesante porque tenía un taller que no solo se dedicaba a la pintura y a la escultura, sino que además se dedicaba como a la organización de espectáculos. Y por lo tanto, la paleta era, digamos, artística, era amplia. Diseño de vestuario, escenografía, básicamente montaban espectáculos teatrales también. Entonces, efectivamente el abuelo tenía dos opciones. Uno era el taller de Verrocchio y otro era el taller de Paoloio, ya que de fondo va a ser, si uno mira, entre los talleres se miraban y se copiaban cosas. O sea, esta forma de esta mujer, vamos a ver después algunos cuadros de Leonardo que van a tener este estilo, ¿ya? Y efectivamente va a entrar finalmente en el taller de Verrocchio. ¿Ya? Y aquí va a aprender muchas cosas, porque como el taller se dedicaba a tantas cosas, obviamente que si trabajaban los metales, tenían que aprender metalurgia, tenían que aprender el trabajo del cuero, el trabajo de la madera, ¿ya? O sea, va a aprender de todo, va a entrar como aprendiz. Este era el sistema de los gremios. El sistema de los gremios, un aprendiz era aceptado por un maestro, ya tenía que aprender el oficio y por lo tanto tenía que pasar por todo el aprendizaje que iniciaba desde barrer, porque así era, a servir los cafés, hasta posteriormente ir haciendo pequeños trabajos y ir aprendiendo cada uno de los oficios hasta ser inscrito en la Academia de San Lucas, que implica que es en el fondo un artista. Así que aquí iba a estudiar un montón de cosas, precisamente para poder desarrollar las distintas cosas que el taller hacía. Tenemos algunos dibujos de Leonardo de este periodo, que son tempranos, pero también sabemos cómo se veía Leonardo, porque no solamente le tocaba barrer y servir los cafés, sino que en el taller, que era básicamente en muchos aspectos, como comillas, un circo pobre, a veces no tenían, digamos, modelos. Contrataban gente, por supuesto, pero hay veces que no tenían y por lo tanto modelaban los mismos aprendices. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, esta escultura, que es un David hecho por Verrocchio, en bronce, sabemos que es Leonardo. Y uno dice, pero ¿cómo sabemos que es Leonardo? Porque Leonardo va a ser modelo de varias cosas. Y de hecho hoy día varios estudiosos han ido viendo el arte de Verrocchio y del taller de Verrocchio y se han dado cuenta que hay ciertos modelos que son los mismos y por la edad que tenía básicamente Leonardo han llegado a la conclusión de que este es Leonardo, o sea, era crespito. ¿Ya? Pero miren aquí, en este también es de Verrocchio, el ángel también es Leonardo. Y si uno se da cuenta, es obviamente el mismo. O sea, este es Leonardo da Vinci, joven, ¿sí? Tenía bastante buena pinta, ¿ya? Pero obviamente estaba en el taller, servía de modelo, barría, servía los cafés, aprendía un poco el oficio y en algún momento hacía algunos retoques cuando el maestro le decía y eso era todo lo que hacía. Pero en un momento Verrocchio, que tenía muchas peticiones de distintos clientes, hizo este cuadro, que no, este no es un cuadro de Leonardo, es un cuadro de Andrea Verrocchio, que en el fondo este bautizo de Cristo. Cuando eso lo presentó a los clientes, él le presentó que iba a ser a Cristo, a San Juan y dos ángeles. Y cuando lo entregó, se van a dar cuenta los clientes, en el fondo había un solo ángel. Este era el ángel de Verrocchio, que si uno se fija, el cuerpo del ángel llegaba hasta acá. Entonces cuando se lo va a entregar a los clientes le dicen, pero eran dos ángeles. Y Verrocchio tenía otras cosas, entonces le encarga a Leonardo, le dice, Leonardo, agrega otro ángel. No había espacio, no había nada. Y Leonardo, que era obsesivo, vamos a ver que efectivamente es un estudioso, es un hombre que se hace miles de preguntas, va a decir, ¿cómo meto a un ángel aquí? Y se va a poner a estudiar y va a hacer un montón de dibujos, varios de esos han sobrevivido, y hace este ángel. ¿Ya? Y efectivamente, bueno, Vasari es el que nos cuenta esta historia y que nos dice que cuando Verrocchio volvió, habría colgado los pinceles, habría dicho, no pinto más. Un poco, bueno, por supuesto sabemos que Vasari exageró porque Verrocchio va a seguir pintando. Pero un poco lo que Vasari quiere plantear, por eso digo, dice la verdad y miente, dice la verdad en el sentido de que Verrocchio reconoció que Leonardo tenía algo especial. ¿Ya? Y un poco, es más, el propio Vasari dice que el ángel de Verrocchio mira al ángel de Leonardo, y de hecho lo está mirando, voy a mostrarles ahí, diciéndole, oh, tú eres más lindo que yo. ¿Ya? Y efectivamente lo que tiene es el brillo en el pelo, tiene ciertas cosas porque vamos a ver que lo que va a incorporar Leonardo, que va a ser algo muy propio de Leonardo, es este concepto de la emocionalidad que él de alguna manera trataba de
de transmitir. Esto es una ilustración para un producto, pero que efectivamente muestran a Leonardo en el taller de Verrocchio, y ahí está precisamente la escultura del David, ya que obviamente es él y él jovencito en este periodo, una idea de cómo habría sido este taller. Pero ya en 1472 Leonardo está inscrito en la Academia de San Lucas, es maestro pintor, maestro artista, porque no solo pintor, y va a pintar efectivamente este cuadro, que es esta Anunciación, que ya muestra la actitud del propio Leonardo. Dije que pinta 15 cuadros, no son muchos los cuadros que va a pintar, pero este es uno y están los Uffizi, y aquí vemos que se demora muchísimo en pintar porque se pone a estudiar cada una de las cosas. Entonces, no solo es maestro en la perspectiva, que era algo muy propio de la época, es más, muchos abusan, sino que él sí va a incorporar la perspectiva lineal, pero va a incorporar otra cosa. Él se va a dar cuenta y va a tener una obsesión con respecto a cómo puedo transmitir la profundidad, y esa profundidad se va a dar cuenta que se puede transmitir con las luces y con las sombras, y por lo tanto se va a poner a estudiar cómo se ven las sombras, va a tener una obsesión y va a empezar a poner lámparas, va a practicar, y es más, hay montones de estudios, esta es la manga del ángel, las sombras de las arrugas, ¿ya? Para que efectivamente esto tenga volumen, y ahí estos estudios van a ser la gran diferencia de lo que planteaba Leonardo en relación al arte establecido. O sea, Leonardo se va a hacer miles de preguntas, y estos son dibujos de Leonardo, que son ensayos, para hacer un cuadro. Por eso pintó tan poco, porque efectivamente si para cada cosa se hacía tantas preguntas, no podía, digamos, concluir la obra, y eso es lo que le va a pasar. Es más, esto lo va a llevar a preocuparse o a preguntarse respecto a la luz. Y entonces va a empezar a estudiar, en el fondo, podríamos decir, óptica, y no solo óptica, sino que la refracción de la luz, en fin, cómo se produce la luz en la sombra, si la luz llega a tal lugar, si llega a tal otro, y va a empezar a hacer estudios que tienen que ver con física, básicamente, para poder mejorar su arte. Ahora, en este periodo hace algunos cuadros, este periodo temprano obviamente implicaba, se hacía los cuadros de poder tener algún salario. Hace esta Madonna Dreyfus, que sí, la Virgen puede estar bien, ahí uno se da cuenta que todos, incluso Leonardo, van a fallar en los bebés son realmente horribles. Y eso es porque no hay modelo que realmente sea vivo que permita, porque los bebés se mueven muchísimo. Entonces hace esta Madonna, que está en Washington, que es el único, uno de los únicos, hay dos cuadros de hecho, que están en América. ¿Ya? Y está esta otra que es la Madonna la Flor, otra vez, el bebé gordo, es decir, una cosa que realmente no tiene la proporcionalidad que realmente corresponde. Miren este, por favor, ¿ya? Este está en München. Este es un periodo que se dedica a las Madonas, hace un montón de estudios, ¿ya? Para poder buscar mejores posiciones, hace estudios para poner caras de la Virgen, y pinta una otra Anunciación que también, que este está en el Louvre, estos son de los cuadros que va a tener después. Hace algunos cuadros para, en el fondo, damas, y este es uno de los primeros que hace, que muchos lo han comparado, este está también en Washington, y en Washington lo presenta como la otra Mona Lisa, pero la verdad es que no es comparable. Este es un Leonardo temprano, que todavía le falta mucho estudio, y que no ha aplicado todos sus conocimientos en el cuadro, y la Mona Lisa, es única, y es precisamente un Leonardo tardío, que ya ha aprendido muchas cosas y que va a aplicar todos sus estudios y va a plasmar sus estudios en el cuadro. Hay un cierto parecido por las modas de la época, sí, pero este es un Leonardo temprano, ¿ya? Y vamos a ver que precisamente aquí es una época, además estamos en la época de Florencia, de los Medici, o sea, está pintando en Florencia, los Medici va a pasar de Cosimo, Lorenzo, que es el hijo, es un hombre tremendamente interesado en el arte, o sea, si Cosimo tenía interés en el arte, Lorenzo, el Magnífico, va a ser tremendamente interesado en el arte. De hecho, posteriormente vamos a ver que él va a crear, no solamente en el arte, sino también en las letras, va a crear en el fondo la academia, va a crear, digamos, talleres para artistas, posteriormente, y 20 años después, porque efectivamente Leonardo es mayor, pero en la época de Miguel Ángel se va a criar en la casa de los Medici, va a ser muy cercano a Lorenzo, y va a partir en el Jardín de las Esculturas de Lorenzo. O sea, los Medici son esencial en el fomento de las artes, se han hecho últimamente varias series de los Medici, esta The Master of Florence, una serie en el fondo producción británico-italiana, y hay otras italianas que se han hecho que en el fondo están en Netflix, no en Chile,
pero en otras regiones, porque cuando uno tiene Netflix se puede meter y se descarga distinto, pero efectivamente en otras regiones están, todas estas series son extraordinarias, y efectivamente aquí vamos a tener este Leonardo que está teniendo algunas cosas, y por ejemplo, para la corte de los Medici hace este dibujo que generalmente se lo presenta como el condottieri, pero en realidad no es un condottieri, esto lo que él hace es digamos, un vestuario para un espectáculo. En el fondo, él organizaba junto del taller de Verrocchio, espectáculos para las familias poderosas, y obviamente que eso implicaba el diseño de todas las cosas. Ya muchos artistas posteriormente también van a diseñar y van a combinar espectáculos con las artes plásticas. Ahora, los Medici peleaban con los Pazzi, ¿ya? Y efectivamente se va a producir esta pelea, que era una pelea política, va a terminar incluso en la muerte de Giuliano de Medici en misa, el día domingo. Van a entrar los Pazzi, van a apuñalar a Giuliano, y esto va a implicar que posteriormente la justicia castiga a los Pazzi y los van a colgar en la plaza pública. Y claro, esto era el castigo, pero Leonardo, para que vean que Leonardo, este joven Leonardo, se hacía muchas preguntas, y es más, va a ir todos los días y va a pintar al colgado, y lo va a pintar incluso cómo se descompone. O sea, su curiosidad era infinita. No han sobrevivido todos los dibujos del colgado, pero sí algunos. Y efectivamente estas preguntas que se hacía el propio Leonardo van más allá de lo que la gente realmente en general se pregunta. En este periodo, este joven Leonardo va a ser acusado en el tamburo. El tamburo era un lugar, era como un buzón, donde cualquier persona anónima podía poner una acusación, y eso se investigaba. Y lo van a acusar en el fondo, de sodomía. Y esta acusación de sodomía, que de hecho él se va a defender y va a salir libre, va a tener dos acusaciones al tamburo de lo mismo, ha sido la base para sostener o afirmar, en muchos casos, que Leonardo era homosexual. La verdad es que no tenemos de palabras de él abiertamente, él no nos va a decir. Esta es la razón, y otros son supuestos porque sus modelos eran hombres, porque sus aprendices eran hombres, pero en general los aprendices de todos los talleres eran hombres, eso no afirma ni niega. La verdad es que yo tengo una postura de que no sabemos, él no nos dice, puede ser, y si lo es, bien por él, y si no lo es, también. Lo que han intentado hacer mucho es plantear de que Leonardo es genial porque era homosexual. Yo creo que es irrelevante y no tiene ninguna importancia si lo era o no. Es genial, más allá de su decisión. Y ahí vamos a ver que Leonardo era un hombre muy sociable y que tenía una cantidad importante de amigos, a diferencia de Miguel Ángel. Miguel Ángel era un hombre de muy pocos amigos y probablemente era Asperger. El caso de Leonardo, que era un organizador de espectáculos, va a ser un hombre muy sociable. ¿Ya? Entonces, él de hecho se va a defender ahí negando esto, pero obviamente que esta va a ser la base para tratar de afirmar, y muchos se han concentrado en que eso es lo más importante de Leonardo da Vinci, y la verdad es que eso es irrelevante, es un genio más allá de cuál haya sido su decisión personal de su vida privada. Ahora, el padre estaba preocupado porque no tenía mucho trabajo, digamos, permanente, y va a conseguir que el monasterio de San Donato lo contrate para hacer un cuadro que era una adoración a los magos. Y Leonardo los va a visitar y va a hacer un dibujo. Este es el dibujo posterior, que nunca lo termina, porque esto es lo que va a llegar a hacer. Ahora, en el dibujo inicial que él les lleva a los monjes, aparecía la Virgen, el niño, ya, y toda la adoración, y aparecían los reyes magos y unos camellos. ¿Ya? Y los monjes le dijeron, nos encantó. Y posteriormente sigue avanzando y les lleva esto. Y los monjes le dicen, bueno, ¿y qué pasó con los camellos? Y Leonardo, que era genial, porque contestaba unas cosas insólitas, le dice, no es mi culpa, llegó mucha gente. Taparon a los camellos, básicamente. Pero ya este cuadro, que no lo termina, ojo, esto no lo termina, y para el padre fue una cosa tremenda, porque el padre es el que le había conseguido esta pega. Y aquí nosotros ya vemos un Leonardo que hace la diferencia, ya habíamos hablado de la emoción. Ya, pero miren por favor aquí, él se va a la trattoria a ver rostros reales, que tienen emociones, y él trata, acuérdense que él viene de los espectáculos. Cuando uno entiende que él viene de los espectáculos, uno empieza a entender qué es lo que trata de hacer con el arte plástica. Él trata de convertir esto en básicamente un escenario en el que se está haciendo una escena puntual que tiene emocionalidad, ¿ya? Y este cuadro es lamentable que él no lo haya terminado, porque habría sido genial verlo. Es más, posteriormente alguien va a intentar completar esto, y de hecho un observador posterior va a hacer este cuadro que pierde la emocionalidad que habría tenido lo que hizo Leonardo. Estos eran los dibujos iniciales, ahí se ven los camellos. ¿Ya? Pero los camellos, como dijo él, llegó tanta gente,
y se taparon. Pero estos son estudios que hace precisamente para ese cuadro. Y él ya juraba que era un gran, en el fondo, artista. No estaba terminando este trabajo, se estaba haciendo un súper mal empleado, podríamos decir, cuando el Papa Sixto llama a varios artistas, particularmente de Florencia, para pintar los laterales de la Capilla Sixtina. Esto no es el techo, esto no es Miguel Ángel, esto es antes. Y llama a varios, porque llama a Perugino, estos son lo que hace Perugino, llama a Sandro Botticelli, Botticelli hace varios de los laterales, Cosimo Rosselli, que van a participar, estos son los laterales de la Sixtina. Y cuando Leonardo ve esto, se siente tremendamente ofendido, porque él encontraba que el Papa tenía que haberlo llamado a él, y no lo llamó. Y por lo tanto él se va a sentir humillado, probablemente eso también lo va a llevar a que no termine el cuadro de la adoración de los reyes, pero también porque, como buen Leonardo, estaba en otra cosa. Ahí están los laterales de la Sixtina, y efectivamente en este periodo además va a conseguir otro encargo que tampoco va a terminar, o sea, un periodo en que él está replanteándose cosas, no termina la adoración de los reyes y tampoco termina este San Jerónimo. Pero nosotros sabemos que este cuadro no lo terminó, sin embargo, también sabemos que él va a volver a este cuadro. O sea, él hace este cuadro, lo pinta y después lo abandona. Y después de que él estudia anatomía, más adelante, él va a volver al cuadro. Y aquí nos demuestra que él no es que los desechara, sino que estaba ocupado en otra cosa. Y cuando estudió anatomía, se dio cuenta de que el cuello de Jerónimo estaba mal. Y hoy día nosotros sabemos que tiene dos momentos en que este cuadro fue pintado, no que lo terminó, pero sí volvió al cuadro. O sea, no es que los abandonara, sino que efectivamente estaba en otra cosa. Y en eso estaba, podríamos decir, con el Jerónimo, con la adoración de los reyes, frustrado porque no lo habían invitado a ser parte del proyecto de la Capilla Sixtina, cuando Florencia tenía que mandar unos emisarios. Florencia, este era un periodo de competencia, y efectivamente en la competencia, la guerra era algo importante, Florencia no eran buenos para la guerra, la competencia artística se le daba bastante mejor, y por lo tanto, para mantener las relaciones diplomáticas, los Medici van a mandar una delegación de diplomáticos a Milán, y los van a mandar junto con artistas, y dentro de estos artistas iban unos músicos, y la verdad es que van a terminar ofreciéndole a Leonardo que vaya, porque Leonardo había fabricado unos instrumentos musicales, o sea, también hacía instrumentos musicales. Este es el instrumento musical que había hecho Leonardo, y por lo tanto él va a ser parte de esta delegación, va a ir con unos músicos. Este es un cuadro que él pinta después que se llama El Músico, que probablemente es Atalante Migliorotti, que era un músico que fue en este grupo. Y efectivamente Leonardo tenía interés musical, compone música, crea instrumentos, era un hombre tremendamente curioso y por lo tanto va en esta delegación como músico. Así que va a llegar a Milán como músico, estarán instrumentos que él había diseñado, ya, un chinchinero básicamente, y había inventado en el fondo, esta viola, que es una especie de pianola, ya, y que básicamente era lo que tenía que llegar. Pero va a llegar con los músicos a Milán, y se va a presentar frente a Sforza, a Francesco Sforza, que era el duque de Milán, y le va a presentar una carta que es un poema. ¿Qué es esto? Y esta, aquí está entera, pero obviamente yo no me voy a detener en la carta entera, pero sí un poco para que se rían y se den cuenta de cómo es Leonardo. Va de músico, pero le manda esta carta. Quiere que lo contraten, quiere quedarse en Milán. Y le dice, muy ilustrísimo señor. Y le empieza a decir todo lo que hace. En el punto 1 le dice, puedo construir puentes muy livianos, fuertes y portátiles. En el punto 2 le dice, en caso de sitio, puedo cortar el agua de las trincheras y hacer portones y escalas. En el 3 dice, puedo demoler cualquier fortaleza siempre que sus cimientos no estén asentados sobre piedra. 4. También puedo construir cierto cañón, que es liviano y fácil de transportar, ¿ya? Y que además puede tirar piedrecillas. Después dice que puede hacer pasajes subterráneos, que puede hacer carros acorazados para llevar la artillería, construir cañones, morteros, artillería liviana, ya de forma, dice, catapultas. Después dice que puede construir en el fondo para cosas sobre el mar y también puede construir máquinas para otras cosas. Esto es hasta el punto 9, o sea, se está presentando como ingeniero militar. Pero en el punto 10 le dice, recién en el punto 10, en tiempos de paz, creo poder daros
tan completa satisfacción como cualquier otro en la construcción de edificios públicos, o sea, soy ingeniero, arquitecto, o privados, y en la conducción del agua de un lado para otro. Puedo también esculpir en mármol, bronce y yeso. Y respecto a la pintura, me es posible competir con cualquiera, sea quien sea. O sea, soy ingeniero militar, soy ingeniero urbanístico y sí, también pinto. Y además le agrega al final, que eso es por lo que lo contratan, dice, además podría encargarme de la ejecución del caballo de bronce que asumirá con gloria inmortal y eterno honor la auspiciosa memoria de vuestro padre y la ilustre casa de Sforza. Se había enterado que el duque Sforza quería una estatua ecuestre de su padre. Y Sforza le dice, contratado, pero no lo contrata ni de ingeniero militar, ni de ingeniero urbanístico, ni de pintor, ni de escultor, sino que lo contrata para que le organice los espectáculos del palacio. Así que la pega inicial de Leonardo era hacer los espectáculos en el Castello Sforza, y aquí organizaba las fiestas, y por lo tanto muchos de los códices que hoy día sobreviven tienen que ver con escenografía y con maquinaria para instalar y desinstalar y generar en el fondo el asombro en los espectadores para que los artistas bajen del segundo piso, y básicamente aquí nos encontramos con escenografías, con vestuario, que obviamente van acompañando estas fiestas. O sea, es lo que hacía era organizar las fiestas. Y aquí nos encontramos con un montón de máquinas que no son máquinas de volar como las han interpretado, sino que son máquinas para que los actores no se sacaran la mugre cuando caían del segundo piso, incluido el famoso helicóptero, que sí puede tener las bases de lo que podría ser un helicóptero, pero lo que estaba haciendo básicamente Leonardo era maquinaria para el entretenimiento. Pero además, él en este periodo va a inventar, y esto es una de las cosas que más me gusta de Leonardo, un espectáculo que era propio de él, era bueno para la fiesta. Entonces él hacía estos dibujos que se llaman los grotescos, y se paraba al frente de los milaneses y les contaba una historia, y les mostraba estas caricaturas, que se llaman los grotescos leonardianos, que efectivamente son unas caricaturas geniales, donde él va a ensalzar los defectos de las personas, obviamente, y les contaba una historia. Estos grotescos van a ser redescubiertos, sobre todo en el siglo XIX, por un ilustrador británico muy importante que es John Tenniel, que es el que ilustra Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ya? Y uno se da cuenta cuánta influencia va a tener los grotescos leonardianos en la obra de Tenniel. Si uno ve esto, está la Reina de Corazones, sin lugar a dudas. Obvio que la Reina de Corazones. O sea, los grotescos leonardianos son algo genial, y imagínense a Leonardo llenando la fiesta, contando las historias con todas estas caras. O sea, realmente son fascinantes. Ahora, el duque de Milán le tenía muy buena, y de hecho le va a pedir, se estaba reformando el Duomo de Milán, porque en un momento en que el gótico había pasado de moda, y por lo tanto querían reformar el Duomo, y le piden que participe en el proyecto. Leonardo hace una cúpula, obviamente, porque él quería cúpula. Sin embargo, no va a ganar el proyecto de Leonardo, que eran todos estos son los dibujos que él hace para este proyecto, y gana finalmente poner una aguja que va a ser gótica porque conversaba mejor. Y finalmente el duque Sforza le pide que le haga la estatua ecuestre de su padre. Y ahí se pone a trabajar en la estatua del padre Ludovico Sforza, y la verdad es que no entregaba nada. Se pone a estudiar. Dice, para hacer esta estatua tengo que estudiar. Y se pone a estudiar la anatomía. Parte con el caballo y por lo tanto se dedica a estudiar la anatomía, los movimientos, el cómo de alguna manera, porque tenía que llevar esto al bronce. Y se pone a estudiar y hace un montón de estudios del caballo, y finalmente llega en un momento a hacerle un modelo de yeso, ya que básicamente era para después poder hacer el vacío, para poder hacer en el fondo el de bronce. Entonces estudia todo esto, estudia las proporciones del caballo, pero no termina porque le dice que necesita estudiar más, que no le basta con estudiar el caballo y los movimientos del caballo, estos son dibujos de Leonardo, sino que necesita estudiar también al jinete. ¿Ya? Y entonces, bueno, Ludovico Sforza dice, estudia lo que tenga que estudiar, y se pone a estudiar al jinete, y esa va a ser la razón por la que se va a interesar en la anatomía. Y empieza a estudiar anatomía, y empieza a estudiar los movimientos, cómo el jinete de alguna manera se incorpora al caballo y cómo se contraen los músculos, y estudiando al caballo y estudiando al jinete se pone a estudiar, por ejemplo, ¿quién le pidió a Leonardo que estudiara los movimientos del gato? Nadie. La mayoría de las cosas que hace Leonardo no se las pidió a nadie, y nadie le pagó por ello. ¿Ya? Y por lo tanto, mientras el duque estaba esperando el caballo,
Bueno, él estaba dibujando gatos. O, por ejemplo, mientras almorzaban, todos se comían la jaiba y Leonardo sacaba la jaiba y la dibujaba y la estudiaba. Se ponía a estudiar por qué, cómo movían las alas, las libélulas y a dibujar esas cosas. Va a dibujar un montón de animales que van de la mano de este estudio del caballo por su interés, por las preguntas que se hacía, obviamente por la anatomía. Salía al campo y era botánico y se dedicaba a dibujar. Esto también, ¿quién le pidió a Leonardo que dibujase esto? Nadie. Sin embargo, Leonardo es también un botánico y se va a dedicar a estudiar la botánica. Y de ahí tenía botado el caballo. Y entre medio va a llegar la peste a Milán. Y entonces él va a hacer un estudio, se lo va a llevar al duque de Milán y le va a decir, aquí está, esto es lo que tiene que hacer. Dice, ¿qué es esto? Entonces le dice, lo que pasa es que la peste viene porque se mezclan las aguas hervidas con las aguas limpias. Lo que usted tiene que hacer, esta es la ciudad ideal. Entonces él va a concebir la idea de que las aguas limpias tienen que ir por un curso y las aguas hervidas tienen que ir por otro. Concibe la idea de un alcantarillado. ¿Y qué le dice el duque? Necesito el caballo. Concéntrate en el caballo. Y todas estas cosas quedan ahí botadas, pero obviamente que eran ideas geniales. Es más, él insistía en que podía ser un ingeniero militar. Y entre medio, no haciendo el caballo, le va a llevar, por ejemplo, esto. Esto era un arma de guerra, que era una gran ballesta, una ballesta gigante, porque este es el porte de un hombre. Entonces, una ballesta gigante que nunca hizo, porque efectivamente Milán no estaba interesado en eso. Ahora, el caballo seguía esperando, entre medio los monjes de Santa María la Gracia lo van a contratar para que haga una última cena. Y por lo tanto, va a pedir permiso, van a decir que sí, que vaya, que los monjes, que haga la última cena. Y va a ser este fresco, que es genial, que es una de las obras importantes de Leonardo, pero esto es literalmente un espectáculo. Esto es el Leonardo que ha aprendido a ser maestro de espectáculo, que entiende lo que es el teatro, lo va a concebir en la muralla. Va a ser muy porfiado porque va a usar una técnica del fresco que después se empieza a poner oscuro y por eso todo lo que ha sido la limpieza de este fresco ha sido un problema porque efectivamente él va a usar una técnica que no era la adecuada, pero a pesar de eso la obra es genial y hoy día está maravilloso porque lo limpiaron y lograron resaltar nuevamente los colores, porque lo que él usó hizo que se pusiese negro durante muchos años, fue muy negro. Pero lo que él hace aquí es hacer una obra de teatro. Cuando llega donde los monjes le dicen, queremos que nos pinte una última cena. Y Leonardo los mira y le dice, ¿qué parte de una última cena? Una cena dura mucho tiempo. Los monjes lo miran y le dicen, una última cena. Y entonces él se va a estudiar y se lee el Evangelio. Y decide pintar la última cena según San Juan, en el minuto en que Cristo dice, uno de ustedes me va a traicionar. Eso es lo que él pinta. Es ese momento. En ese momento, cuando Cristo dice, uno me va a traicionar, lo que él pinta aquí son las emociones. Recordemos que son las emociones de cada uno. Pero además, él decide sentarlos a todos para el mismo lado. En esa época se usaba sentarlos para el mismo lado, pero se sentaba generalmente a Judas al revés. Él innova poniendo a Judas entre medio y la gran pregunta es, ¿cuál es Judas? Entonces, aquí, todos sentados por el mismo lado, uno de ustedes me va a traicionar. Él hace tres grupos, en el fondo, hace grupos de tres. Entonces podemos decir, estos primeros tres, estos segundos tres, estos primeros tres, estos segundos tres. Los tres de los dos lados escucharon. Y por lo tanto se preguntan, ¿seré yo este que está aquí, que es Juan, que era imberbe, que era un niño y no tenía barba, que muchos han tratado de decir por el código da Vinci que es María Magdalena? No, el propio Leonardo nos dice que se llama Giovanni. Giovanni era un niño. Giovanni se apoya para el lado diciendo, teniendo pena, ¿ya? Y básicamente los que están aquí en las esquinas no escucharon. Porque si están sentados todos para el mismo lado, ustedes cuando salen con los amigos no se sientan todos para el mismo lado porque no se puede conversar. Y si alguien dice, pásame la sal, es un problema porque los de las puntas no escuchan. Uno de ustedes me va a traicionar, es un problema. Entonces aquí manifiesta las emociones, hace todos los estudios. Este es el estudio de Juan. O sea, si Juan parece mujer, este estudio parece más mujer. Entendamos que un niño de 15 años, imberbe, de pelito largo, puede verse muy lindo, obviamente, ¿ya? Y eso es lo que él pinta. Pero además él va a la tratoría y busca y dice, Pedro está sentado aquí, este escuchó, ¿qué habría sentido? Y busca una cara humana real que parezca Pedro. Pero además hace un montón de estudios, ¿ya? Y aquí tenemos estudios en el que él decide sentar distinto. Por ejemplo, en este que está aquí,
pone a Juan llorando sobre la mesa, después decide que no lo va a poner sobre la mesa, sino que lo va a poner apoyado en el hombro del siguiente. Y esa es la gracia, pero no es la única gracia. La otra gracia de este cuadro es que él va a incorporar el cuadro al comedor. Este cuadro, este fresco, está en un comedor. ¿Ya? Este es el comedor. Y si ustedes se fijan, la perspectiva del comedor continúa con la perspectiva del cuadro. Pero no solo eso. Vuelvo a la imagen mejor. Este cuadro tiene unas ventanas atrás, pero la luz del cuadro no es de las ventanas de atrás. Porque si fuera el de las ventanas de atrás, todas estas personas de aquí estarían negras. Cuando alguien te ilumina por atrás, tú te ves negro. Lo que él hace es incorporarlo a la sala. Y lo que él hace es usar la luz de las ventanas que están aquí. El cuadro tiene la luz lateral. El cuadro es parte, es un espectáculo que está enfrente de los monjes para que coman todos los días con la última cena. ¿Ya? Y que recuerden incluso ese momento, uno de ustedes me va a traicionar. Es un espectáculo. Solo se entiende este cuadro cuando uno entiende que Leonardo se dedicaba al espectáculo. Esto es de la serie, cuando pinta, obviamente, este cuadro. Le encargan también, deja de lado el caballo, una Virgen de las Rocas, que no hace una, hace dos, ¿ya? Y esta es la que está en el Louvre, que en el fondo tiene una cueva mucho más terminada, y aquí es bien importante porque también, otra vez, lo simbólico, porque aquí cuál es Cristo, cuál es San Juan, ¿ya? Y efectivamente aquí tenemos, el niño está bendiciendo, ¿ya? Y efectivamente este es el ángel, que es Uriel, ya que es algo bien interesante que le voy a mostrar, hace dos cuadros de la misma versión, ¿ya? Y efectivamente, hoy día se ha dicho también, por todo el código da Vinci, cosas que están totalmente erradas en la interpretación. Este es el estudio de Uriel. Y ahí viene la pregunta, es una mujer, dice aquí, si estudió la mujer. Bueno, y Uriel es, o Gabriel, uno dice, bueno, es un ángel. Y aquí viene la gran pregunta teológica. ¿Los ángeles son hombres o son mujeres? ¿Los ángeles tienen sexo? Más que estudiar teología para eso. Son entes. Son, en el fondo son esencia. No tienen sexo. Y lo que hace Leonardo es dibujar un andrógeno para referirse a lo que es lo angelical. Y en ese sentido entra a una profundidad mayor. Pero obviamente que el caballo queda totalmente botado. Ahora el caballo va a ser el caballo de yeso, y cuando los franceses invaden Milán, van a usar ese caballo de yeso que había hecho Leonardo, que era la base para hacer el caballo de bronce, como tiro al blanco, y por lo tanto el caballo se va a destruir. En esta época que está todavía en Milán, va a llegar un niño que va a llegar a vivir a su casa, que se llama Salai. ¿Ya? Este Salai es el que muchos que sostienen la homosexualidad de Leonardo plantean que es su amante. Yo creo que eran muy cercanos, sin duda van a vivir la vida juntos, pero es más una relación de un padre a un hijo que de amantes carnales. Pero efectivamente Salai va a ser su aprendiz, lo va a llamar Salai, Salai quiere decir el pequeño diablillo, era mal portado, se portaba pésimo. Va a llegar de niño a trabajar con él, va a ser una especie de sirviente primero, pero después va a ser aprendiz, ¿ya? Y Salai se va a convertir, igual como Leonardo fue modelo, en modelo para muchas cosas. Y sí, estos dibujos del viejo y el joven van a hacer que muchos planteen que se van a convertir en una relación carnal, ¿ya? Estas caras contrastadas del joven, y sí, lo va a pintar muchísimas veces. Salai se va a convertir en su modelo, y efectivamente los cuadros finales que él va a pintar, el modelo es Salai. Entonces Salai va a entrar a vivir en este momento con él. Ahora lo van a invitar incluso a Hungría, a hablar de, básicamente, a ser consejero de, podríamos decir, de arquitectura. Va a ir a la corte de Matías Corvino, y aquí va a presentar algunos proyectos de edificios que él había planificado, o que había visualizado, o sea, hace un montón de estudios de basílicas, por lo tanto también aquí está Leonardo el arquitecto, que no siempre lo tenemos tan en mente, donde él visualiza, recordemos que había crecido con esta visión de Brunelleschi, tanto exteriores como interiores, y que evidentemente va a intentar aplicarlos, va a ir como emisario de Milán a Hungría, y posteriormente Milán lo va a mandar a Pavía, porque había que completar la fachada de, digamos, de una iglesia que se había construido en Pavía. Y aquí se va a reunir con varios arquitectos una noche, y van a empezar a hablar de un arquitecto clásico de la época romana que se llama Vitruvio. Justamente se había descubierto el Tratado de Vitruvio. Y el Tratado de Vitruvio lo que plantea es que la arquitectura tiene que ser proporcional
a la escala humana, y que por lo tanto existe una proporción, una divina proporción, esa es la visión que tiene Vitruvio, y que por lo tanto, en el fondo, las basílicas tienen que estar construidas, por ejemplo, cuando uno hace nave en cruz, tiene que ver con el cuerpo humano, y tiene que ser proporcional. Este es el concepto de la arquitectura de Vitruvio. Y se van a juntar varios matemáticos amigos y estaban precisamente discutiendo este tratado que se había descubierto recién de el concepto de la divina proporción, y va a estar con Giacomo Andrea, y Giacomo Andrea hace este dibujo, y hablan toda la noche de Vitruvio, y Giacomo Andrea hace un par de dibujos más, pero después se le olvidó. Estos son los dibujos de Andrea. Él en esa reunión estuvo con Andrea y estuvo también con Luca Pacioli, y Luca Pacioli era un gran amigo de Leonardo, que van a hacer varias cosas juntas posteriormente, y Luca Pacioli estaba escribiendo este libro de la Divina Proporción, donde además hacía una serie de cuerpos geométricos, en los cuales Leonardo va a participar, y no solo va a participar, sino que va a hacer un montón de dibujos para ese libro. Estos son los dibujos que le hace Leonardo a Luca Pacioli por la Divina Proporción. Y esta conversación de esa noche, que a todos se les pasó, a Leonardo no se le pasó, se puso a estudiar a Vitruvio, se puso a estudiar a Fibonacci, esta idea de que la naturaleza y las matemáticas se expresan matemáticamente, y una de las cosas que hacía Leonardo, y hay montones de códices que tienen páginas como esta, lo que él hacía era hacer círculos cuadrados, es tratar de que el cuadrado y el círculo tuviesen exactamente la misma área. Y estos son, en el fondo, si hubiese tenido Sudoku, esto era una especie de, podríamos decir, calma, hiperquinesis, que tenía el propio Leonardo y que lo hace constantemente. Y en montones de dibujos están precisamente estos dibujos geométricos donde la preocupación es el concepto de la proporción. Y se va a poner a estudiar las proporciones. Entonces va a empezar a estudiar los estudios de la cabeza, va a empezar a estudiar las proporciones de la cara, se va a dar cuenta que entre ojo y ojo existe un ojo, que la proporción de la frente con la de la nariz, con la de la boca tiene que ser igual, y básicamente va a hacer todos unos estudios de las proporciones, va a plantear si un hombre está hincado, si un hombre está sentado, si un hombre está parado, y va a llegar finalmente a su famoso dibujo, que es el hombre ideal, el hombre del Vitruvio. Círculos cuadrados, nuevamente, y evidentemente la proporción, ya la distancia. Ahora, en este dibujo, hoy día nosotros vemos los dibujos anteriores que le había hecho el propio Andrea Verrocchio, probablemente es él. Y uno dice, ¿cómo tan fit? Bueno, Leonardo era un hombre bueno para la fiesta, y de alguna manera se cuidaba, se quería, y sí, probablemente era bastante buen mozo, probablemente él es es como una especie de autorretrato. Y se va a dedicar a estudiar, recordemos que el caballo también, esta idea del caballo todavía, el caballo todavía está en cuestión, todavía no han invadido Milán, se va a dedicar a estudiar las proporciones, y no solamente en el cuerpo, en las manos, en los pies, esto lo va a llevar a estudiar más anatomía, va a empezar a abrir, en el fondo, cadáveres, para poder estudiar también el interior, y se va a empezar a obsesionar con estos estudios, y por lo tanto se va a dedicar a la anatomía, de lleno. ¿Ya? Y evidentemente aquí tenemos todos estos dibujos leonardianos que son increíbles, porque efectivamente son los mejores dibujos hasta los dibujos del siglo XVIII, que ya son los tratados de medicina, digamos, profesionales, que se van a empezar a hacer en el momento en que se profesionaliza la medicina. Pero los dibujos de Leonardo son tremendamente, digamos, correctos, pero además con una inquietud de intentar entender la maquinaria del cuerpo humano. No solo pinta los huesos, pinta los músculos. Eso significa que de noche con vela tiene que haber abierto los cuerpos, pero por capas, para poder pintar los músculos. Imagínense el olor, imagínense en el fondo con la luz de la vela, la dedicación. Esto es una cosa realmente asombrosa. O sea, lo que hace Leonardo es una cosa impactante. Y aquí va escribiendo, todo esto no estaba hecho para ser publicado, esto estaba hecho para él, esta era su curiosidad personal, en su cuaderno privado, como en su diario de vida, y aquí va llevando, y obviamente va a describir los órganos, se va a dar cuenta cómo funciona, va a admirar el cuerpo humano, va a tener la noción de que es como una máquina, esa obsesión que tenía con respecto a las luces y las sombras, lo va a llevar a estudiar también la visión, evidentemente que aquí no solo se va a meter en biología, sino también se va a meter en química, va a entender la circulación, o sea, efectivamente va a buscar, ¿y para qué? ¿Quién le había encargado esto? ¿Quién le iba a pagar por esto? Nadie. Nadie. Miren por favor aquí hasta los alvéolos, por una cuestión que uno dice, pero el nivel
digamos, de observación era total. Y estaba absolutamente obsesionado con el cuerpo humano y con el sistema completo. De hecho, Leonardo es el primero en no solo estudiar todas estas cosas, sino que, por ejemplo, a un cadáver le va a sacar los dientes. Y es el primero en describir los dientes y describir que hay dientes que tienen distintas raíces. Es el primero que hace descripción completa de los dientes, para, en el fondo a nivel odontológico, es Leonardo. Y no solo eso, estudia los músculos, miren aquí, los músculos de la boca. Y él se va a dar cuenta que efectivamente la expresión, cuando uno en el fondo ve la expresión de la gente, es una parte de la boca la que genera la expresión. Y ese conocimiento que va a ir adquiriendo a través de todos estos estudios, los va a plasmar posteriormente en sus obras posteriores. Obviamente que va a estudiar el corazón, va a estudiar la visión, ¿ya? Y lo que le faltaba, esto un poco, porque esto lo va a hacer después, todo esto lo hace en Milán, pero después él va a tener que dejar Milán porque lo van a invadir, va a llegar en un momento a Roma, y él tenía una obsesión por, en el fondo, el feto en el útero, pero para eso necesitaba un cuerpo de una mujer NN embarazada de alta semana. Y cuando estaba en Roma, le van a avisar de que hay una mujer embarazada de varios meses, y por lo tanto él va a estudiar el feto en el útero, estos son los dibujos que va a hacer, y posteriormente también va a estudiar el cerebro. Esto le va a costar que lo van a expulsar de Roma y lo van a acusar de brujo. Esto lo van a encontrar que es un pecado, porque además entendamos que el concepto de abrir el cuerpo implicaba la idea de que cuando venga en el fondo la resurrección nos va a tener cuerpo, ese concepto también que evidentemente era bastante complejo. Él usaba cuerpos NN, los cuerpos eran, había tráfico de cuerpos básicamente. Ahora no eran muchos los que pedían hacer los estudios, esto sobre todo se va a volver a plasmar como un debate, sobre todo en el siglo XVIII, cuando se profesionaliza la medicina, y efectivamente esos médicos como los Hunters, por ejemplo, en Inglaterra, no solo conseguían NN, sino que sacaban muertos, robaban cadáveres, incluso hoy día algunos plantean que incluso hasta mandaban matar gente, o sea, una cosa que no lo hacían directamente ellos, pero cuando ellos pagaban por un cuerpo, había gente dispuesta a conseguir. Es más, los Hunters decían, quiero una mujer embarazada de ojalá 9 meses. Bueno, había alguien que estaba dispuesto a matar a alguien para que le pagaran por esos cuerpos. Eso es lo que va a suceder después. Pero en esta época todavía Leonardo probablemente era el único que estaba dispuesto. Posteriormente vamos a ver que Miguel Ángel va a hacer lo mismo, por estudiar la anatomía para pintar mejor. Va a pintar la Madonalita, que está en San Petersburgo, otra vez, si ven en el bebé es desproporcionado. Va a pintar a Cecilia Gallerani, que es la dama del Hermín, ¿no es cierto?, como se la conoce. ¿Ella quién era? Ella era una amante de Ludovico Sforza y la va a pintar en 1485. Y posteriormente va a pintar a la famosa Belle Ferronier, que en el fondo se llama Lucrecia Crivelli, y que era otra amante de Sforza. O sea, va a pintar a las amantes de Sforza. Hay un cuadro, que es este, que no sabemos, y está en disputa, y va a seguir estando en disputa, este es el próximo Imago Mundi, si es Leonardo o no. Este es un cuadro que se lo conoce como la Bella Principessa. Este cuadro fue vendido en la década de los 80 en una subasta de Christie's como un cuadro del final del siglo XIX, o sea, como movimiento estético pre-rafaelita. Y había un hombre muy interesado en comprarlo, que finalmente no ganó la subasta, y lo compró otra persona. Pero este hombre quedó obsesionado y insistió en comprarlo, insistió en comprarlo, insistió en comprarlo, insistió en comprarlo, hasta que lo compró. Pagó más que lo que había pagado en la subasta, pero él lo llevó a varios especialistas, principalmente de vestuario, y varios especialistas le dijeron que este cuadro tenía rasgos fiorentinos y milaneses. Y por lo tanto él empezó a sostener la teoría de que esto era un Leonardo. Hoy día está en estudio, la verdad es que hay varios puntos a favor de que sea un Leonardo y no un leonardesco. O sea, lo que ya se tiene claro es que no es un cuadro de final del siglo XIX, es un cuadro de, digamos, de este periodo, el siglo XV. Y efectivamente hoy día se piensa que es Bianca Sforza. Bianca Sforza era la hija de Ludovico Sforza, que se casó bastante jovencita, que después se quedó esperando guagua y murió en el parto, ¿ya? Y por lo tanto podría ser probable de que sea un Leonardo, ¿ya? Pero ese cuadro habría sido también de esta época. Pero en 1499 las tropas francesas van a invadir Milán,
Leonardo va a tener que dejar Milán, el caballo de yeso que había hecho va a ser destruido y por lo tanto se va a ir bastante humillado, ya va a quedar un tiempo al servicio de Luis de Luxemburgo, pero la verdad es que le va a ir bastante mal, se va a ir a Venecia, y en Venecia se va a emplear como, en el fondo, como ingeniero militar. Le van a pedir unas armas de guerra, le van a pedir que haga un arma secreta, va a visualizar este traje de rana, que después no lo entrega, y no lo entrega porque dice que el enemigo merece saber que está siendo atacado, que esto es poco caballeresco, para que veamos que la mentalidad va a cambiar bastante. Va además a hacer unos estudios de las aguas servidas, de los canales, pero la verdad es que otra vez estaba haciendo lo que no le pedían, no le va a ir bien en Venecia. Va a ir a Mantua, donde se va a encontrar con Luca Pacioli, que era este matemático, y ahí en Mantua lo va a contratar Isabela del Este, que es una mujer muy, muy rica, que le pide a Leonardo que le haga un retrato. Y Leonardo primero accede y después le hace este dibujo, pero no le hace el retrato. Porque no quiere hacerle el retrato. El Leonardo ya ha vivido, ha estudiado tanto y no quiere que alguien lo pautee en lo que tiene que hacer. Él quiere hacer lo que él quiere hacer. Por lo tanto, decide, deja este dibujo así tal cual y no le hace el cuadro. Se va a Roma, está un periodo, en el fondo está en la Villa Adriana, por un tiempo en Tívoli. Aquí hay unos cuadros que no sabemos efectivamente si son de él o no, pero son de los leonardescos o leonardos que están en disputa. Finalmente lo va a contratar César Borgia, que era el hijo del Papa Alejandro VI, que era un condottieri, que es considerado, al cual el propio Maquiavelo escribe El Príncipe, este hombre que no tenía mucho escrúpulo en general. El Príncipe es un tratado de política donde plantea que la política y la moral están separadas, ¿ya? Y presenta a César Borgia como el ejemplo del político, ¿ya? Entonces lo contrata César Borgia como ingeniero militar, y este periodo logra hacer lo que él tanto había querido, pero no sé si en este minuto él lo quería. Proyecta varias armas militares, de hecho proyecta la ametralladora desde afuera, máquinas de catapulta, máquinas que en el fondo podían, aquí se acuerdan que él decía puedo hacer un cañón que tenga pelotita, bueno, hace todas esas cosas, y hace una serie de máquinas, muchos son dibujos que no se hicieron, otros como el tanque, por ejemplo, también lo va a proyectar esta idea del tanque. Una de las cosas que más le va a resultar con César Borgia va a ser hacer mapas. Lo que hacía Leonardo era ir a una ciudad, que era buen dibujante, subía a la torre alta, toda ciudad lo tiene, y hacía estos dibujos y después se los pasaba a César Borgia para decirle cómo tiene que entrar. En el ámbito de los mapas se va a dedicar a recorrer la Toscana y va a hacer este mapa. Este mapa uno dice, ¿qué es esto? Bueno, aquí si uno lo empieza a agrandar, empieza a ver todas las ciudades. Esto es algo increíble, porque esto lo hizo a pie, no tenía dron. O sea, esto quiere decir que Leonardo caminó más que Kung Fu Panda y hizo todos los dibujos para poder hacer este mapa de la Toscana, una cosa impresionante. Y ahí está con César Borgia haciendo máquinas de guerra, y es este Leonardo dedicado a las máquinas, y ahí tienen el cañón con las pelotitas, y esta máquina que no sabemos exactamente para qué servía, aquí tienen otro que es en el fondo una serie de cosas, y aquí hace este dibujo del propio César Borgia. Pero va a volver a Florencia, después de que tampoco va a cuajar como ingeniero militar, y cuando vuelve a Florencia, esta ciudad donde él había crecido, se encuentra que en Florencia hay un artista que la verdad es que está absolutamente connotado, que ha hecho un David para la ciudad, que es mucho más joven que él, tiene 20 años menos, y entonces Florencia encuentra que esto es fantástico, dos maestros de arte juntos, y deciden hacer como un concurso, y le dan en el Palazzo Vecchio a cada uno, a Miguel Ángel y a Leonardo, una muralla a cada uno. Aquí estaba el Salón de las Batallas, del Palazzo Vecchio, y efectivamente hoy día lo que vemos son otras batallas, pero a cada uno les van a dar una muralla y los dos no se van a caer bien, se van a caer pésimos, ¿ya? Y se van a caer pésimos, y por lo tanto, además porque Miguel Ángel era curioso, hablaba poco, observaba mucho, y en un momento Miguel Ángel, o sea, Leonardo, le corrige a Miguel Ángel y le dice, hay mucho músculo. Y Miguel Ángel se pica y le contesta, sí, pero yo al menos termino lo que empiezo. Esto va a ser mal. Y cada uno pinta una batalla distinta. Ninguno de los dos cuadros sobrevivió porque pasó lo que tenía que pasar. En el fondo, Leonardo estaba
urgido, porque Miguel Ángel estaba pintando bien y porque básicamente tenía que demostrar algo, él ya estaba viejo, el otro estaba joven, y por lo tanto decide secar con unos braseros y Miguel Ángel le copia y los dos frescos se licuaron, se cayeron, se cayó la pintura. Pero sí sabemos lo que pintó porque había gente, este era un concurso mirando, y esto es lo que pintó un pintor observante de lo que estaba haciendo Leonardo. Esta es la batalla de Anghiari. Y Leonardo lo que pinta es una batalla en pleno momento. Pensemos en todos los estudios de los caballos que él había hecho y eso es lo que él aplica aquí. Esto es lo que podemos ver de lo que podría haber sido este cuadro. Hace los estudios de las caras, del frenesí, de la batalla. Y aquí vemos los caballos enfrentándose. Todos estos son estudios para este fresco que él estaba haciendo. Mientras que Miguel Ángel hace la batalla de Cashine. Los soldados, después de la batalla, se van a lavar al río. Eran dos cosas incomparables. Menos mal que pasó lo que pasó y no podemos decir quién es mejor. Los dos son extraordinarios. Hoy día se ha descubierto que debajo del salón de las batallas está, se puede ver todavía parte de esto. Y está toda la disputa si le sacan lo que hicieron después para mostrar los dos cuadros o no. Ahora, Miguel Ángel había hecho el David y evidentemente eso le va a dar mucha pica también a Leonardo, y por lo tanto él aquí se va a dedicar a estudiar cómo desviar el río Arno, pero los florentinos no lo van a tomar en cuenta. Máximo Sforza lo va a contratar por un tiempo, se va a morir el padre, no le va a dar la herencia, y ahí va a ser el momento que está en Florencia, y un mercader lo va a contratar para pintar a su mujer. Y acepta. Esta es Lisa Gherardini. ¿Ya? Lisa Gherardini, conocida como la Gioconda. La verdad es que el marido se llamaba Giocondo, pero eso es la Gioconda. Y esto es lo que pinta. Y este cuadro, sí, es el cuadro más famoso del mundo. Este es el porte. ¿Ya? Así se ve hoy día en el Louvre. Muchos han dicho que es un autorretrato, lo cual es una teoría absolutamente errada. Este cuadro tiene algo muy particular, y lo que tiene en particular es que aquí aplicó todo lo que había estudiado. Desde ya todo lo que es la movilidad de la boca a nivel, podríamos decir, de anatomía, de la expresión. Además, no usa línea, este cuadro no tiene línea. Él dice que va a llegar a la conclusión cuando estudia el claroscuro que en el universo no existen las líneas, que simplemente hay contraste entre luz y oscuridad, y por lo tanto usa una técnica que le inventa él que se llama el sfumato. Evidentemente pinta los fondos, y aquí podemos ver los puentes, las cosas que se ven entre medio, estudia las manos, ¿ya? Y es más, no hay una sola Mona Lisa, esto en el fondo van a haber varias, de hecho estos son otros cuadros que aparecen después. Pero ¿qué tiene la Mona Lisa que es tan particular? Bueno, lo primero que hay que decir antes de que les dé el disclosure es que él decide pintar a Lisa Gardini con una luz especial, no solo sfumato, no solo sin línea, sino que la luz del atardecer de la tarde, esa golden light que dura 5 minutos. Por lo tanto, no la pinta rápido, sino que la cita a su taller todos los días. Y ahí está Lisa, riéndose. La gran pregunta es de qué se ríe Lisa. Yo tengo una conclusión mucho más simple, porque todos dicen, no, pero él era homosexual, así que no se metió con ella. A ver, si lo era o no lo era, puede haber sido de ambas cosas. Lo claro está es que él va a tener una relación con Lisa muy particular. Tan particular que cuando termina el cuadro, el señor Giocondo le dice, ¿cuánto le debo? Y Leonardo le dice, nada, no le voy a entregar el cuadro. ¿Cómo no me va a entregar el cuadro? No, no le voy a entregar el cuadro. Y no se lo entrega. Y él se lleva el cuadro. Y este cuadro va a estar con él, en el fondo, cuando él se muere, debajo de su cama. O sea, algo Lisa Gardini tuvo, yo tengo la impresión de que aquí hubo una relación amorosa de todas maneras. Ahora, lo que se ha descubierto es que debajo del cuadro hay otro cuadro. Y es más, esta teoría se había planteado porque el propio Rafael Sanzio, que era jovencito, estuvo presente y hizo un dibujo mientras que Leonardo hacía este cuadro que es muy distinto a la Mona Lisa. Y entonces se empezó a plantear de que tenía que haber otra Mona Lisa que se perdió, una Mona Lisa que era más joven, que es la Lisa Gardini que él pintó. La Mona Lisa que está en el Louvre es una Mona Lisa que es Lisa Gardini, pero que envejeció. Y lo que se ha llegado a la conclusión hoy día, porque se hizo estudios en el fondo, con rayos en el fondo especiales, es que debajo de la Mona Lisa hay otro cuadro, que es este. O sea, lo que hizo Leonardo es pintar a Lisa Gardini joven, llevársela a Francia, y la siguió pintando y la hizo envejecer. Este es el dibujo de Rafael Sanzio. Esto es lo que encontraron debajo de la Mona Lisa. Entonces, es un cuadro especial, sin duda, para él lo fue,
¿ya? Sin duda para él lo fue. Ahora, ¿por qué se ríe la Mona Lisa? Yo estoy segura, segura que aquí hubo una historia. Porque además queda obsesionado, porque de ahí en adelante los dibujos que él hace son las caras de Lisa Gardini siempre. ¿Ya? Entonces nosotros vemos Lisa Gardini lo va a acompañar o lo va a perseguir en forma constante. Aquí un poco pensando en esta pintura. Se va a dedicar a estudiar el vuelo de los pájaros, este es un códice que va a ser posteriormente, y aquí tenemos todos los estudios en el fondo de cómo, es más, aquí se hace la pregunta si las alas, por ejemplo, de una libélula se mueven más rápido cuando sube o cuando baja, preguntas que nadie se hace, pero que él se hace y hace los cálculos, ¿ya? Y hace todos esos estudios, porque además como ya había estudiado la máquina humana, también se dedica y había dedicado a hacer máquinas de guerra, se dedica a hacer otras máquinas que pueden servir, que nadie se las encargó, que nadie se las pidió, pero que él las hizo para distintas cosas. Algunas de ellas sabemos para qué son, otras no sabemos para nada qué es lo que hizo. Este es un prototipo de un automóvil a cuerda, ¿ya? Que se han hecho museos leonardianos donde todos estos modelos se han hecho en forma real. Puentes, porque también era un ingeniero, balsas en el fondo para cruzar. Efectivamente, la familia Medici va a llegar a ser papa. León X va a ser el Papa Medici, había contratado a Rafael Sanzio, este joven que había estado presente cuando pintó a Lisa Gardini, para que pintara las estancias vaticanas, y va a contratar a Miguel Ángel Buonarroti, que era su archienemigo, para que pinte el cielo, la Capilla Sixtina. Ahí le va a dar una rabia a Leonardo espantosa y va a pintar esto, que se llama El Diluvio. Esto se llama rabia, ira. ¿Ya? Y ahí está precisamente este cuadro, este dibujo en el fondo. Y va a ser un par de cuadros importantes más, va a ser La Virgen con Santa Ana, donde hace varios estudios, principalmente de los niños, se da cuenta que sus niños estaban muy malos, entonces se va a dedicar a estudiar, en el fondo, la gordura, digamos, de los bebés, y las distintas posturas. Va a ser no solamente el cuadro que está en el Louvre, sino que hace este otro cartón que está precisamente en el National Gallery, y hace una serie de dibujos. Va a pintar en el fondo este Baco, que es Salai, y va a pintar este Juan Bautista, que también es Salai. Pero estaba fracasado, en el fondo, estaba absolutamente, ya nadie lo contrataba mucho, cuando va a invadir nuevamente Francia, va a llegar Francisco I, y Francisco I le ofrece, le dice, véngase conmigo a Francia. Y él le dice, no, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pensando que le decir, quiero que me haga tal cosa. Y Francisco I le dice, lo que usted quiera. ¿Cómo lo que yo quiera? ¿Usted me va a dar un sueldo para que yo haga lo que yo quiera? Sí, yo le voy a dar un sueldo para que usted haga lo que usted quiera. Entonces se va a trasladar a Francia, se va a ir a vivir a Amboise, se va a ir con sus dos, en el fondo, aprendices, Francesco Melzi y Salai. Se le va a entregar esta casa, que era de la familia Valois, que se llama Clos Lucé, que está muy cerca del el castillo de Amboise, ¿ya? Y se va a convertir en el primer pintor, primer ingeniero y primer arquitecto del rey, y el rey Francisco I va a estar muy orgulloso de esta, digamos, de esta contratación. Se va a jactar, porque Francisco I era lejos el de las mejores fiestas de toda Europa, pero por lejos, porque además era un rey entretenido, era un rey que le gustaba el arte, era un gran mecena, y la verdad es que Leonardo va a pasar una vejez fabulosa en Francia. Va a estar tremendamente agradecido, va a proyectar una serie de escaleras, estas escaleras que no se cruzan, que en el fondo son escaleras cruzadas, que el que baja con el que sube no se encuentran, que no las alcanza a hacer porque se va a enfermar, el último dibujo que se hace de él ya más viejo, y se va a morir. Ahora, se va a morir solo. El rey no estaba cuando él muere. Pero el rey después va a hacer pintar estos cuadros que hacen que todos piensen que murió en los brazos de Francisco I, pero no es verdad. Murió solo y Francisco I llegó después, solo que Francisco I era un político y los políticos siempre quieren contar la historia que quieren que la gente escuche. Le va a hacer una tumba fabulosa en Amboise, en el jardín de Amboise, hace esta pequeña iglesia gótica pequeña, en la cual pone al maestro. Y Leonardo va a terminar con, en el fondo, en el lugar que le corresponde, de su genio. Francisco I va a reconocer este genio, y es más, bueno, el Clos Lucé va a ser el lugar donde va a vivir tranquilo. Hoy día Clos Lucé fue comprado por un americano que lo montó exactamente igual que en la época de Leonardo, un museo leonardiano fabuloso que vale la pena visitar. Sus seguidores, entre ellos Melzi, va a recibir todos los
los dibujos, los cuadernos. De hecho los va a mantener, va a regalar algunos, va a vender otros, va a separar parte de la obra, va a tomar en el fondo esta escuela del estilo, esto es lo que se llama el leonardesco, estos son cuadros, este es un dibujo que hace el propio Melzi de Leonardo, que muestra también las facciones bastante en el fondo delicadas de Leonardo, tiene que haber sido bien hermoso, y hace una serie de cuadros que son del estilo, esto es lo que es el leonardesco. ¿Ya? Melzi pintaba, no tanto Salai, pero Melzi a su vez va a crear otra escuela y van a aparecer muchos leonardescos. Va a ser ensalzado en Amboise, la escultura que se le hace en Amboise, va a ser ensalzado en Milán, lugar donde llegó joven y vivió 17 años, empleado por los Sforza. También se lo va a poner en Florencia. Así que este hombre, que es a mi juicio un curioso de profesión, que hizo mucho más por pasión y por amor al conocimiento que por contrato, ¿ya? Porque la gente está dispuesta a trabajar por cuánto le paguen, Leonardo no. Leonardo, efectivamente, si nosotros analizamos su carrera profesional, va a ser una carrera bastante mediocre, en el sentido de éxitos profesionales y logros, pero va a ser una carrera tremendamente diversa en el sentido de esa curiosidad. Muchas de las cosas que él inventa no se aplican en el momento porque además no estaban hechas para la difusión, estaban hechas, sus cuadernos son como diarios de vidas personales. Por lo tanto, el Leonardo que nosotros vemos es un Leonardo que van a descubrir después, ya que va a ir apareciendo después en el tiempo, son solo 15 cuadros los que pinta. De él se ha escrito bastante. Yo recomiendo 3 biografías. Recomiendo de todas maneras Martin Kemp, que es un gran estudioso del arte, y Martin Kemp vale la pena de todas maneras. Hay una hecha por Kenneth Clark, que es un gran técnico, o sea, un gran teórico de historia del arte británico, que fue director de la National Gallery y que fue el hombre que estuvo a cargo de salvar los cuadros de la National Gallery durante la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que además tiene un documental que se llama Civilization, que vale mucho, mucho la pena. Así que Kenneth Clark es extraordinario. Y Saxon, que es la nueva biografía que toma Clark, que toma Kemp, por supuesto, toma Vasari, por supuesto, y de ahí va construyendo, pero es una biografía, digamos, más moderna, que tiene un estilo muy rápido, entretenido. Se ha escrito mucho sobre la ciencia de Leonardo, a mí me gusta, se ha escrito también sobre, de alguna manera, por supuesto, la sexualidad, el propio, hasta Freud escribió sobre ese tema. A mí me gusta este concepto de lo creativo, la insaciable curiosidad. Y no solo la insaciable curiosidad, porque una de las características que hace Isaacson en sus genios que él hace es que son personas que son polímatas, que se dedican a muchas cosas. Y el hecho de que Leonardo haya conocido tantas cosas con tanto detalle le va a permitir ver cosas que el común de la gente no ve, conectar. La creatividad no es crear de la nada, porque el único que puede crear de la nada es Dios. El ser humano solo crea de lo ya creado. Y solo quien tiene amplio conocimiento, la imaginación y el conocimiento van de la mano. Nosotros tenemos una falsa idea de que los niños imaginan más que los adultos, lo que es un error. Los niños imaginan, sí, los adultos imaginan más que los niños, ojo. Lo que pasa es que los niños no tienen miedo a equivocarse. Y por eso dicen todo. Los adultos imaginan más porque conocen más. Uno no imagina lo que no conoce. Mientras más conocimiento, más imaginación. Leonardo va a tener las 3 cosas, en el sentido que va a tener grandes conocimientos, gran imaginación, y no va a tener esa tranca de abandonar el asombro que le va a permitir vivir como un niño. Y por eso digo que fue un inmaduro, un curioso de profesión, la inmadurez en el sentido pleno, en el sentido positivo de la palabra, en ese asombro permanente por la maravilla de este mundo. Probablemente como obras completas, este libro, que se ve chiquitito aquí, pero que es gigantesco, es un libro de este porte, así grande, grande, es un Taschen gordo, gordo, que es un libro que evidentemente no es para leer porque el que lea desde ese libro termina con tendinitis al menos, pero es un libro para poner sobre una mesa, es un coffee table gigantesco, pero es de una belleza que vale la pena. Taschen es el que editó ese libro. La próxima semana vamos a seguir con otro genio, un genio además pintor de corte, un pintor profesional, dedicado, pero un grande, un gigante, Diego Velázquez, probablemente uno de los creadores de las vanguardias artísticas, mucho antes de que las vanguardias hayan ni siquiera sido atisbadas. Hoy día quien lo estudia se da cuenta que es probablemente incluso el primer impresionista. Así que Diego Velázquez la próxima semana con La Barbie.